es un dispositivo fácilmente transportable, el cual no necesita de baterías o de consumir energía eléctrica directamente de una fuente de alimentación. Puede ser desde un microdisco o disco de poca capacidad, hasta un disco duro normal con una carcasa adaptadora. Las conexiones más habituales con las que se cuentan estos discos son USB y firewire, y a veces pueden contar con conexiones SATA y SCSI. Comúnmente cuentan por lo menos con una conexión para USB, lo que les permite tener compatibilidad con la mayoría de las computadoras actuales. Las capacidades de estos discos van desde 2 GB de los microdiscos hasta los teras. Y para que se dé una idea, un tera equivale a 1024 GB. Como se puede imaginar, es demasiado espacio de almacenamiento para un dispositivo tan pequeño. Se podría decir que los discos duros externos son versiones removibles de los discos duros tradicionales. Están constituidos por un contenedor sellado dentro del cual se encuentra el disco y los cabezales de lectura-escritura. Hay que señalar que para poder funcionar, los discos duros externos se alimentan de energía a través del puerto que usan para conectarse con una computadora. Este tipo de dispositivos pueden ser quitados e insertados sin ningún problema en una computadora mientras ésta se encuentra encendida. Estás escuchando Infosistemas. No le cambies, en un momento regresamos. Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Continuamos. Infosistemas después del corte. Isaí, sigamos hablando de las unidades de almacenamiento. Ahora toca el turno de los dispositivos de almacenamiento de estado sólido, los cuales no hacen uso de discos ni de cintas y no tienen partes móviles. En su lugar, dependen de circuitos integrados para almacenar los datos. Los dispositivos de estado sólido pueden ser volátiles, es decir, que requieren de una fuente de alimentación constante de electricidad, o de lo contrario perderán sus datos, aunque también pueden ser no volátiles, lo cual significa que retienen sus datos incluso cuando no hay energía eléctrica, y dependen del tipo de circuito de memoria que utilicen. El almacenamiento magnético u óptico se considera como menos costoso y más confiable que el de estado sólido. A pesar de ello, los dispositivos de estado sólido tienen como una gran ventaja las velocidades, las cuales pueden alcanzar al momento de mover los datos. Son mucho más rápidos que cualquier dispositivo mecánico conocido. Esto se logra gracias a que no se utilizan partes móviles, las cuales requieren de posicionarse en zonas específicas para recuperar la información. Tampoco es necesario que los dispositivos de estado sólido conviertan los datos de un estado magnético u óptico a un formato electrónico, ya que de antemano trabajan con este tipo de almacenamiento. Y una de las grandes innovaciones que han surgido dentro de los dispositivos de almacenamiento de estado sólido son las memorias flash. Déjame decir, Iván, que las memorias flash son un tipo especial de chip de memoria. En ellas se combinan características que permiten que los datos que contienen puedan ser accedidos de forma aleatoria y puedan ser actualizados por los programas. Asimismo, sus datos se conservan aun cuando no los conectamos a una computadora. Las memorias flash son utilizadas en muchos dispositivos. Por ejemplo, los podemos encontrar en cámaras digitales, reproductores, celulares, simplemente por mencionar algunos. En un principio este tipo de unidades eran muy costosas, por lo que no se convirtieron muy pronto en una opción muy buena de almacenamiento. Esto cambió cuando lograron superar esta barrera luego de popularizar y reemplazar a los disquetes de 3,5. Bueno, también hay que decir que a partir del éxito que comienzan a tener las memorias flash, surgen una gran cantidad de formatos. Sin duda, si poseemos un celular o una cámara digital, habremos hecho uso de uno de estos dispositivos de memoria. También puede ser que hayamos visto estos nombres en computadoras que cuentan con lectoras de formatos múltiples, las cuales se distinguen por poseer ranuras de varias formas y en las cuales es posible insertar diversos tipos de memoria. Aunque posiblemente las memorias flash más conocidas sean los pendrive o llaveros de memoria. Estos cuentan con un conector de tipo USB y al ser insertados en una computadora, estos dispositivos se reconocen como una unidad más. Es posible guardar documentos en ellos, borrarlos y actualizarlos. Además, no requieren de baterías. De hecho, la gran demanda de llaveros de memoria ha traído como consecuencia que los diseños de estos se hayan multiplicado. Los hay de diferentes colores, algunos tienen forma de pulseras, llaveros, peces y más formas divertidas y llamativas. Incluso es posible encontrar algunos de estos que tienen reproductores de MP3 incluidos. Esta es una de las tecnologías más difundidas. Pero Iván,
Creo que es importante mencionar algunos de los diversos formatos de tarjetas que se usan comúnmente en cámaras digitales y que entran dentro del tipo de almacenamiento que estamos mencionando. Sí, tienes razón. Pues actualmente se tienen 7 tipos principales de estas memorias, los cuales son Microdrive, Compact Flash, Memory Stick, Multimedia, XD Photo Card, Smart Media y Secure Digital. A esto hay que agregar que existen varios subtipos y diversas marcas que a menudo no son compatibles entre sí. Quizás se pregunten el motivo por el cual existen tantos formatos. Pues bien, esto obedece más al hecho de que cada compañía fabricante de cámaras digitales desea implantar su propio estándar a que realmente se ofrezca una diferencia en lo referente a la capacidad. Bueno, hay que ser muy cuidadosos al momento de comprar una tarjeta de memoria. Para una tarjeta digital o para un celular, siempre debemos asegurarnos de que vamos a adquirir un modelo apropiado para nuestro dispositivo y de que nuestro dispositivo soporte la memoria. De no ser así, podríamos tener algunas fallas, Iván, en el funcionamiento, o en el peor de los casos, nos enfrentaríamos a las desagradables situaciones de que no funcione nada y finalmente terminamos comprando algo que resulta inútil. También hay que tener en cuenta los precios de las diferentes marcas, ya que ciertos tipos de tarjetas de memoria son fabricados por más de una compañía. Es muy recomendable revisar las características de nuestros dispositivos y ver las recomendaciones que dan los fabricantes para obtener un mejor provecho de los mismos. Me gustaría terminar de hablar del almacenamiento de estado sólido mencionando a las tarjetas inteligentes y a los discos de estado sólido. Las tarjetas inteligentes tienen la apariencia de una tarjeta de crédito. Contienen un pequeño chip que almacena datos y utilizan un dispositivo especial llamado lector de tarjeta inteligente, mediante el cual el usuario puede leer la información que hay en la tarjeta y agregar nuevos datos. Hay algunas que incluso tienen un microprocesador y funcionan de forma similar a una computadora. Las tarjetas inteligentes se usan principalmente en grandes hoteles donde se les dan a los huéspedes para que estos puedan tener acceso a las habitaciones y cargar gastos a la tarjeta. Por otro lado, los discos de estado sólido o SSD son dispositivos que utilizan chips de memoria muy rápidos para almacenar datos. Pueden contener cantidades similares a las de los discos duros normales, pero tienen la ventaja de que se puede acceder a la información que contienen de una forma mucho más rápida. Estos son usados principalmente en empresas para el almacenamiento en red. Y bueno, creo que con esto terminamos de hablar del almacenamiento de estado sólido. Entonces, para finalizar con el tema del día de hoy, vamos a comenzar sobre el tema del tipo de almacenamiento que se emplea actualmente, los sistemas ópticos. Estos dispositivos almacenan los datos en una superficie reflectora, de manera que pueden ser escritos o leídos con un rayo de luz láser. En la categoría de almacenamiento óptico encontramos a los CD, DVD y desde hace un tiempo a los discos Blu-ray. Al grabar en cada uno de estos tipos de unidades, nos encontramos con una gran cantidad de opciones para cada uno. Así, por ejemplo, podemos encontrar discos de audio, de datos, de imágenes o de video. Esto no tiene que ver con el tipo de disco que usamos, es indistinto si es un CD o DVD o disco Blu-ray, sino con el tipo de información que almacenamos en él. De entre los 3 dispositivos que mencionas, Isaí, el más viejo y el cual todavía encontramos comúnmente es el CD. Todavía hoy es un medio popular para el almacenamiento de música y de datos. En promedio puede almacenar unos 650 megas de información. Tiene una estructura conformada por 3 áreas, que son el LED in, la zona de datos y el LED out. El LED in ocupa los 4 primeros milímetros del CD en el margen interior y contiene una especie de índice. A continuación sigue la zona de datos, cuya superficie depende del nivel de ocupación del CD, y finalmente se encuentra el LED out, que es una especie de marca final ubicada detrás de la zona de datos y ocupa más o menos 1 milímetro de ancho. Bien, Iván, en cuanto a los que se refiere a los DVD, a simple vista no se diferencian mucho de los CD. Ambos son discos plásticos que tienen una superficie reflectante y son leídos por un láser. Sin embargo, los DVD son capaces de almacenar una cantidad mayor de datos que los CD, ya que implementan tecnologías que permiten un acomodo más eficiente. Dependiendo de cómo se grabe un DVD, se puede tener 4 variantes en lo que se refiere a la capacidad. 4.7 GB para los que tienen un lado y una capa, 8.5 GB para los de un lado y doble capa, 9.4 GB para los de 2 lados y 2 capas, y 17 GB para los de 2 lados y 4 capas. Tal vez el uso más conocido de los DVD los encontramos en la industria cinematográfica, en la cual es usado para almacenar el audio y video de las películas. Bueno, como